Gracias, hermano. Dios es bueno. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos, Él es Dios. Bueno, quiero que sean un poquito pacientes en este domingo porque vamos a invertir unos 10, 15 minutitos más de lo acostumbrado, amados hermanos. Entonces yo les pido un poquito de su paciencia este domingo hasta terminar el servicio. Gloria al Señor. Pero vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 52. Pueden indicar con amén si ya lo encontraron. Uno de los propósitos de hoy, hermanos, es comprender que la vida de Jesús nos enseña a ser obedientes en todo lo que Él nos pida, según la sujeción que Él tenía para con su Padre celestial aquí en la tierra. Quiero alentarlos al asunto, hermanos, sobre la joven vida del Señor Jesús y sus primeros hechos, hermanos. Ahí en Lucas capítulo 2, verso 52, ¿qué le parece si lo leemos todos juntos? ¿Está bien? A ver, búsquenlo bien todos, hermanos. Si traen su Biblia es porque la van a usar aquí. Las personas nuevas que hoy nos visitan pues pueden leerlo ahí, pero nosotros traemos nuestra Biblia, amén, y hay que seguirla usando. Vamos a leer ahí Lucas capítulo 2 verso 52. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con y con los hombres. Una vez más, usted es fuerte. Y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas, ¿qué? 2, 50 y 52. Amén. Mano Gil, haz una oración por la predicación, hermano, si eres tan amable. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Fuerte, fuerte. La presencia de su Santo Espíritu estuvo bien maravillosa, amén. Bueno, miren, el tema de hoy, hermanos, es el joven Jesús y su desarrollo hacia una juventud. Ese es el tema. El joven Jesús y su desarrollo hacia una juventud. Y el título, le puse por título: la imagen de Dios brilla sobre su Hijo. La imagen de Dios brilla sobre su Hijo. Hermanos, los atributos de Dios son tres. Uno, su omnisciencia. Dos, su omnipresencia. Y tres, ¿su qué? Su omnipotencia. Por lo cual, fíjense bien, su omnisciencia se comenzaba a reflejar un poco más que las demás, pero ambas Él las ejecutaba según la Escritura, ya que su madre
dice, hermanos, el pasaje, en ese capítulo, hermanos, y en algunos capítulos anteriores dice, hermano, que el niño crecía en sabiduría, ¿verdad? Y en inteligencia, en gracia delante de Dios. Dice aquí, fíjense bien, hermanos, y crecía en gracia para con Dios. Y todo esto, fíjense bien, hermanos, María su madre escondía en su corazón todas estas cosas. Bueno, si la voluntad de Dios, fíjense bien, en Cristo se ejecutó en esta tierra, ¿por qué nosotros no ha de ejecutarse? Es una buena pregunta. Observemos los hechos de cómo el joven Jesús comenzaba a brillar, hermanos, en él la luz de su Padre. Bueno, reflejar, hermanos, o brillar, en este contexto es demostrar el poder de su Padre en su joven vida. Palabra clave. Hermanos, la primera cosa que tenemos que analizar es la frase: Jesús crecía en sabiduría. Bien, entre los capítulos 2:52 y el 3:1, aproximadamente, fíjense bien, pasaron 18 años de cuando ellos regresaron y presentaron a Jesús, que, hermanos, tenía, hermanos, 40 días de nacido. Regresaron a Jerusalén, ofrecieron sacrificio a las fiestas y luego ¿qué? Regresaron, ¿verdad? Cuando se perdió en el templo, ya se los prediqué. Bueno, entre ese tiempo, hermanos, a este tiempo, en el capítulo 2:52 y al 3:1, dicen que aproximadamente pasaron 18 años de su vida. Entonces él ya era un joven, ¿verdad? Bueno, en este caso, fíjense bien, de esos 18 años de la vida del niño adolescente, hermanos, en este tiempo de días, de meses y años, pasaron, fíjense bien, inadvertidos. No hubo, hermanos, ¿cómo se dice? Escritos, según los estudiosos bíblicos. La pregunta es, hermanos, en este pasaje, ¿cómo fue su vida durante estos años? Bueno, algunas de las escrituras o pasajes lo dicen o nos dan un poco de luz. Según Mateo, nos declara que las personas, fíjense bien, comenzaban a decirle o le decían ahí en el capítulo 13:55. Fíjense cómo se fue proyectando o cómo Dios fue proyectando, hermanos, a su Hijo Jesús en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Este versículo apúntenlo o subrayenlo, porque hay que enseñarle a las personas que Jesús tuvo hermanos y que María y José tuvieron más hijos, ¿de acuerdo? Y esto la gente, hermanos, de allá afuera no lo sabe, no lo conoce, pero en su Biblia católica, en cualquier Biblia está este pasaje. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eso fue lo que registró Mateo. En Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, fíjense bien, hijo de María, hermano de Jacobo o de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí, fíjense bien lo que dice, con nosotros sus, aparte de hermanos, tuvo también hermanas? Digan amén. O sea, el Señor Jesús, el joven Jesús, Él nació y creció en una familia común y corriente, como cualquiera nuestra. Bueno, y dice el texto, sus hermanas, y se escandalizaban de él. ¿Quién? Sus hermanos y sus hermanas. Para ellos era extraño, para su madre María era algo extraño toda la luz que brillaba o comenzaba a brillar en el Hijo de Dios. O en otras palabras, para que lo comprendan, toda la sabiduría y el poder comenzaba a reflejarse en la vida de este joven, demostrando que él era el Hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso, claro que sí. Gloria al Señor. Hermanos, Él está aquí. No aplaudimos en vano, no lloramos en vano, no tocamos en vano, no cantamos en vano. Le damos la gloria a un Dios vivo, a nuestro Dios trino. Bueno, estos dos pasajes, fíjense bien, demuestran que el niño adolescente se convirtió durante estos años en un joven conocido por ser hijo, fíjense bien, por ser hijo de María y el carpintero llamado José, afirmando las mismas personas que este adolescente había crecido junto con sus hermanos y ahora lo conocían como el hijo del carpintero José. Edad, ¿cuántos? 33 años. ¿Sí se acuerda? ¿Cómo me gusta esa canción? Ahora la voy a poner en Semana Santa. ¿Sí les gustaría? Es una canción a la divinidad del Hijo de Dios. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin, ¿qué? La paz encontrarás y todo cambia. Si es ortodoxo ese canto, es teológico, totalmente, hermanos. ¿Cuántos han cambiado? Nomás yo. Todos. Bueno, fíjense bien. Ahora lo conocían como el hijo del carpintero llamado José. Esto nos muestra, hermanos, que el Señor Jesús se crió en una familia numerosa y con un padre que era carpintero y que le enseñó al joven Jesús el oficio de carpintería. Le enseñó todos los procedimientos de la madera. Le enseñó cuál madera era más fuerte, cuál era más blanda, cuál era más rígida, con cuál se manejaba mejor para hacer ciertos muebles. Todo eso le enseñó José a su hijo Jesús. En una de las predicaciones que le di, hermanos, acerca del tabernáculo, ahí le hablé de la madera de acacia, ¿se acuerda? Que era durísima,
y crecía bien chueca y para enderezarla era muy difícil. Bueno, ese es otro asunto. Pero, ¿cómo, hermanos, no se vuelve a mencionar a José en esos pasajes o en los evangelios? Se cree que probablemente él murió antes que el Señor Jesús comenzara su ministerio público, porque ya no hay registros de él. En este caso, hermanos, del joven Jesús, fíjense bien, siendo él el primogénito de todos sus hermanos, siendo el primero. Yo no sabía esto. Uno de los miércoles la hermana Gaby me dijo, íbamos platicando de la predicación, a veces platicamos de varios temas, pero íbamos platicando de la predicación del miércoles, y íbamos ahí, y me dijo, mira, hermano, el Señor Jesús, y yo no conocía este dato, en verdad les soy sincero, que en un libro muy bueno que ella le dio lectura o leyó, dice que el primogénito, fíjense bien, de la familia era el encargado de sacrificar el cordero pascual. Lo sacrificaba y lo preparaba, hermanos, para la ofrenda, hermanos, grata al Señor. Y después ellos, ¿qué? Comerlo. Eso lo tenía o lo debía de hacer el primogénito. Wow, yo me quedé, ¿cómo? Sin saber que él, o sabiendo a cierta edad, cuando se lo declara a los discípulos, que él debería ser en un futuro no muy lejano, él tomaría el primer lugar como hermano mayor de sacrificarse a sí mismo como el cordero pascual. Dale un aplauso al Señor. Es algo precioso, algo lindo, y eso me dije, qué tremendo dato. Bueno, miren, como siendo él el primogénito de todos sus hermanos, tuvo que ocuparse de atender a su madre y a sus hermanos menores. Miren, hermanos, el oficio de la carpintería incluía reparaciones domésticas, fabricación de muebles y construcción de implementos agrícolas, tales como, ¿qué? ¿Se acuerdan? Los yugos, ¿qué más? Los arados, muchas cosas. Y todo eso, hermano, se lo enseñó José a su hijo Jesús. Es decir, Jesús nació, hermano, con todo el conocimiento y creció con todo el conocimiento de Dios, pero también con todo el conocimiento de su padre José. Lo enseñó a trabajar, le entregó un oficio para que él sacara adelante, cuando él muriera, a toda su familia, a su madre y a sus hermanos. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros los padres: enseñar a nuestros hijos un oficio para que se sepan defender allá en la vida. Digan amén. Y le enseñó todo: cómo cepillar. La otra vez estaba viendo, hermanos, los cepillos son bien bonitos. Ya ahorita pues todo es como si se máquina, pulidoras. Pero en aquel entonces eran de madera los cepillos, ¿verdad que sí? Y luego fueron de metal, ¿se acuerdan? Yo trabajé unos añitos de carpintero, hermano, de metalito, pero en aquel entonces eran de madera, con la navaja así, bien afiladita, y se le metían cuñitas, se ajustaba. Era algo precioso. Todo eso, hermano, se lo enseñó José a su hijo. ¿Para qué? ¿Cómo iba a saber él?
él tenía que sacar adelante a todos sus hermanos más pequeños junto con su madre. Aprendan, chavos. Amén. Pero mire, durante todos esos años, él creció y se desarrolló física y corporalmente, pero también y mayormente creció en lo espiritual. Y crecía en sabiduría, pero buscando siempre, hermanos, la voluntad de su Padre Celestial y con la conciencia total de que Él era su Padre Celestial. Sin olvidar para qué lo había enviado su Padre a la tierra. Qué interesante. Hermanos, el adolescente Jesús ahora se había convertido ya en el joven cuidador de la familia de su padre. Es aplicable cuando dice, y Jesús crecía. Esto me hace pensar que Él no dejó de ser Dios infinito, como el canto que cantaron bien precioso. ¿Cómo dice? ¿Sí te acuerdas? El digno. A ver, cántalo poquito. Cántalo, mija. ¿Cómo? Bueno. Santo Dios. ¿El digno qué? El digno Dios. Amén. Aquí en la tierra. Gloria a Dios. No puedo contener el escuchar ese canto. Digno Dios. Y ese digno Dios está en tu corazón y en tu vida. Y te ama y te quiere y te cuida. Y Jesús crecía. Esto me lleva a pensar que Él no dejó de ser Dios infinito, por lo cual Él tampoco dejó sus atributos divinos para convertirse en hombre o ser humano. Más bien, adoptó la naturaleza humana como adición y no como sustracción a su propia naturaleza divina. Y en cuestión de su pédito o de su poder o de su uso sobre ese poder, fíjense bien, fue a través de la voluntad de su Padre. Él no podía hacer nada fuera de la voluntad de su Padre. Miremos lo que dice Juan 5:19. Fíjense bien. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dios lo tenía bajo observación y dirección. Ayer, hermanos, estábamos, gracias por todos los que vinieron, ya limpiaron todo allá, limpiamos arriba. Y se ve bien bonito, hermanos, para los 15 años que va a haber. Todos están invitados, Y Aldo estaba ahí, ¿verdad? Y Aldo es el único joven que viene a ayudar. Dios lo bendiga. Siempre anda aquí. Y se arrimó ahí con los varones a quitar los tubos. Y yo les dije, yo a la plomería no le entro, chavos. Así es que ustedes saben. Si no hayan cómo tapar el agua, ustedes sabrán cómo. Mañana hay culto, ¿verdad? Y ahí están todos. Y Aldo con la llave la ponía al revés y le dije: Rafa, dile cómo va a ser todo y cómo es el tirón. Se acomodó, puso la llave, la ajustó y aflojó el tubo.
tuvo la paciencia de enseñarle a qué, a su hijo. Me gusta porque ellos hacen equipo, hacen muy buen equipo, él, Rafa y su hijo. Y mira, hace esto y le enseña y es bueno. Bueno, Dios, el Padre, estaba, hermanos, observando a su hijo, lo dirigía. Y sabía el hijo que él no podía hacer nada por sí mismo, sino que necesitaba la aprobación de su padre. ¿Correcto? Amén. Ese debe ser el orden de cada familia y padre de familia. Bueno, miren, hermanos, miremos lo que dice Juan 5:30. En otra ocasión, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces el joven Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia, pero todo lo que hacía era bajo la dirección de la voluntad de su Padre. Qué lindo, hermanos. Entonces, esto me hace reaccionar que él, como divino hijo de Dios, estaba bajo las órdenes de su Padre, y el Padre bajo el cuidado de lo que su hijo hacía en la tierra. ¿Qué podamos aprender de la sumisión del Hijo de Dios? Pues que él no hacía nada sin consultar a su Padre en todo lo que estaba por hacer. Ya entendió por qué en el huerto del Getsemaní dijo: Padre, si es tu voluntad, que el cáliz pase en mi vida, sea como tú. Él sabía bien hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Pedía siempre la guianza de la voluntad o el permiso de su Padre. En Juan nos da un claro ejemplo de eso también en el 5:28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La del Padre. La del Padre celestial, ordenando la resurrección de los muertos en este pasaje. Esto muestra, hermanos, de su sujeción del Hijo hacia su Padre celestial. Cristo, fíjense bien, se dio por la causa, esto se dio, esta expresión, este versículo que el Señor Jesús declaró que un día por la voz del Padre se van, hermano, a levantar los muertos de los sepulcros. ¿Sabe por qué se dio? Se dio en el estanque de Siloé. Jesús declaró eso, hermanos, fue por la causa de que Jesús sanó a un paralítico ahí en el estanque de Betesda, en el día de reposo. Y ahí se armó, hermanos, una discusión sobre el día de reposo, ya que el paralítico de 30 años, hermanos, cargaba su lecho. Es decir, que el Señor Jesús, ¿sí recuerdan ese pasaje? Toma tu lecho y anda. Hermanos, ahí se armó una discusión sobre, no tanto por el milagro, sino por el día de reposo, ya que el paralítico de 30 años, hermano, había cargado su lecho, y diciendo Jesús: toma tu lecho y anda, quedando libre de su enfermedad por esos 30 años, y lo sanó en ese día.
Hermanos, a los judíos les molestó ese gran milagro por el día de reposo. Entonces, hermanos, Jesús hacía las cosas conforme a la guianza del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y si Jesús había sanado al paralítico el día de reposo, es porque fue la voluntad de su Padre. ¿Amén o no amén? Pero no lo entendieron ellos. Estos versículos demuestran que el Señor Jesús y su divino poder no estaba a su disposición o a la hora que Él quisiera usarlo, por así decirlo, ya que todo era regido por su Padre y en voluntad y coordinación. Hacían las cosas para el beneficio, hermanos, de todo el pueblo de Israel. Todo lo que el Hijo de Dios hizo fue para bendecir a su pueblo. Todo lo que Dios hace hoy es para bendecir a su iglesia. ¿Usted es bendecido? Sí. Usted debe de aprender a decir: soy bendecido en el nombre de Jesús. Porque la voluntad del Padre es esa, que sus hijos sean bendecidos. ¿Amén o no amén? Oiga, pues si sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si el Padre permitió que el Hijo sanara, hermanos, al paralítico en el día sábado, es porque el Padre, hermanos, no es dueño solamente del día sábado, sino de todos los días. Él es soberano y rige sobre toda la humanidad. Dele un fuerte. Rige sobre todos sus hijos. Rige sobre toda la iglesia. Amén. No discutan con el Señor. Él hace su voluntad en usted. Venga como venga. Bueno, en la humanidad del joven Hijo de Dios y en su poder divino, fíjense bien, también sus atributos se comenzaban a manifestar en acciones necesarias. Los atributos de Dios comenzaban a moverse en su Hijo, comenzaban a brillar, comenzaban a tener prioridad. La omnisciencia, Él conocía los pensamientos de todos y se los describía. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera comenzaba a brillar el Hijo de Dios. Qué lindo, ¿no, hermanos? O sea, imagínense convertir, hermano, el agua en vino. ¿Cómo? No es cualquier cosa. Levantar a un paralítico de 30 años. ¿Quién lo había hecho en toda la historia de la humanidad? O sea, era claro que Jesús era el Hijo de Dios, a excepción de los profetas. Amén. Pero miren, hermano, como lo veremos en algunos versículos de los evangelios, por ejemplo, en su omnisciencia, en Mateo 9:4, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esto ocurrió cuando Él perdonó los pecados de un hombre paralítico. Ustedes lo conocen. Y los fariseos pensaron dentro de ellos y dijeron: blasfemia. ¿Se acuerdan? ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Y el Señor Jesús les dijo, conociendo en su omnisciencia, en su atributo, les dijo: ¿qué es mejor? ¿Perdonar los pecados o decir: hijo, levántate y ya anda?
Y se levantó aquel, tomó su lecho y se fue, no solamente con el milagro, se fue perdonado. Amén o no amén. ¿Cristo perdona? Sí, hermanos. Él es bueno. Pónganse de pie. Si quiere terminar este sermón el miércoles, lo invito. Cierre sus ojitos. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por nuestra vida. Gracias por brillar, Señor, en nuestros corazones. Gracias por transformarnos. Gracias por cambiarnos. Gracias porque en tu omnisciencia tú todo lo sabes, Señor. Gracias porque en ti tenemos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a caminar en voluntad, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a regirnos bajo, Señor, tu soberanía, bajo tus indicaciones. Perdónanos, Señor, si en algunas ocasiones hemos puesto, Señor, tu voluntad en tela de juicio. Reconocemos que los tiempos son tuyos. Reconocemos que las cosas suceden porque tú las permites. Reconocemos que hemos llegado hasta aquí porque tú lo has permitido. Bendito Dios, bendito Cristo. Gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos.